acuoso por la presencia de la albúmina, y este es un signo primordial característico de la uveitis anterior, que no lo define. Es igual que cuando alguien fuma, incluso y alumbra con una linterna, se ve el humo, así se ve aquí, y células que están flotando en el moratón. Fenómeno de tinta. Este es un fenómeno de tinta. Está la luz de la lámpara de hendidura que viene a un punto de la córnea. Esta es la cámara anterior y esta es la cápsula anterior cristalina. Y el trayecto de la luz, vean ustedes que está blanquecino. Y estos son los precipitados queráticos, que también son características de la uveitis, los procesos inflamatorios con salida de elementos sanguíneos que van y se van a pegar en la cara posterior de la córnea, en el endotelio. Porque el humor acuoso, cuando se forma, ¿dónde se forma el humor acuoso? ¿Se acuerdan? En los cuerpos, sí. ¿En qué parte? ¿Ah? ¿En qué células? En las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, que son vecinas a la cámara posterior del ojo. La cámara posterior, de ahí pasan por la pupila a la cámara anterior. Bueno, pero antes de pasar la cámara anterior se forma el humor acuoso y baña la cara posterior del iris. Se dirige hacia arriba bañando la cara posterior del iris, que es caliente por la vascularización que tiene, bueno, más caliente que la córnea, por supuesto, y cae bañando el endotelio de la córnea, que es frío. Entonces, al subir por una superficie caliente y caer por una superficie fría, los elementos, ¿no?, que están formando la opacificación del humor acuoso se van impregnando en el endotelio y se forman estos puntos de diferentes componentes químicos, puede ser pigmento, puede ser grasa y otros, ¿no?, que son de diferentes características, que son los precipitados queráticos, y eso nos ayuda a orientarnos sobre qué patología es la que está produciendo la uveitis. Esto forma un reloj de arena al caer de arriba hacia abajo, y son los precipitados queráticos pequeños y medianos, que forman que dan una forma triangular, ¿no es cierto? Acá tenemos precipitados queráticos en la parte inferior de diferentes tamaños, en procesos focales. Cuando tienen pigmentos, generalmente está relacionado con procesos inflamatorios articulares. Precipitados en sebo de carnero o grasa de carnero, ¿no?, en procesos virales y en tuberculosis es muy frecuente. Estas características. Y si ven ustedes, alguna vez llega a ser así, proceso inflamatorio, de tal manera que el proceso inflamatorio, las células que están en el humor acuoso, se inflama también el iris, por supuesto, y el borde del iris se adhiere a la cápsula anterior del cristalino, y que es lo que hablábamos de la sinequia posterior. Cuando las sinequias posteriores llegan a tapar completamente toda la pupila, el humor acuoso ya no puede pasar de la cámara posterior a la cámara anterior por la pupila, porque está bloqueada, ¿no es cierto? Eso se llama seclusión pupilar. Cuando por una sinequia posterior, que total, se bloquea el pasaje del humor acuoso hacia la cámara anterior y no puede llegar al ángulo de la cámara anterior para salir por la malla trabecular. En este caso es una inflamación muy severa. Entonces, según la causa es el tratamiento. Si es leve la uveitis, porque hay iritis, hay uveitis por un resfrío, de mirarla, ¿qué pasa con una gota de corticoide? Hay que verla para diagnosticar. Si es persistente, forma las sinequias, las adherencias y las sinequias posteriores, ¿no?, que forman la seclusión pupilar cuando esto es usar las sinequias posteriores. Vean que aquí cuando se pone un midriático se dilata la pupila en los lugares que está libre, pero en los lugares que tiene adherencias, sinequias posteriores, está prendido, entonces no dilata el iris, la pupila.
Cuando ustedes ven un paciente, le alumbran con una linterna y ven esto, van a saber que ese paciente tuvo un proceso de una uveína. Esto igual, la pupila está dilatada, pero tiene puntos que están con sinequias posteriores también. ¿No? Eso nos avisa de que hubo un proceso inflamatorio y cualquier patología que se presente después de eso, lo vamos a asociar al proceso inflamatorio. Esto es una seclusión que les decía de la pupila. Está totalmente adherida, la sinequia posterior es total, por lo tanto el humor acuoso no puede pasar a través de la pupila, que es su curso natural, y se abomba. Ven ustedes, parece una llanta de auto, se llama iris bombeo. Se abomba el iris por la presión intraocular que produce la formación de humor acuoso y no puede salir. Se rompe el equilibrio entre formación y salida del humor acuoso. En estos pacientes, lo primero que hay que hacer es tratar de liberar este líquido que está retenido atrás, y para eso se hace un orificio en el iris que se llama iridotomía. Se usa el YAG láser, un punto de YAG láser, se abre un orificio, por ese orificio pasa otra vez a la cámara anterior del humor acuoso en vez de dar la vuelta por acá, y da tiempo para que podamos hacer el tratamiento con corticoides para quitar esta membrana ciclítica que está produciendo la adherencia. Entonces, YAG láser para la iridotomía, el tratamiento, y dar el tratamiento antiinflamatorio. En todas las uveitis se usa el corticoide hasta hacer el diagnóstico definitivo, porque hay dos clases de diagnóstico de tratamiento que ahora lo vamos a ver. Aquí vean ustedes, la pupila está con seclusión de la pupila, no pasa el humor acuoso, y vean cómo se cierra el ángulo de la cámara anterior, ¿no? Y entonces el humor acuoso no puede salir a través de la malla trabecular que está alrededor de la córnea, ¿no? El ángulo de la cámara anterior. Aquí está visto el corte, está cerrado completamente. Entonces la iridotomía da lugar a que circule el humor acuoso y se trata con corticoides para quitar las sinequias posteriores y periféricas. Las sinequias periféricas se llaman así cuando hay una adherencia entre la córnea y el iris en el ángulo, pero las sinequias posteriores son adherencias entre el iris y el cristalino. Estos son sinequias, estos son membranas ciclíticas que están no atrás, no están adheridas entre el iris, el cristalino y el iris. Estas están por delante como tapa en la cámara anterior y producen, esto se llama oclusión, la otra era seclusión pupilar atrás, esta es oclusión y produce el mismo efecto. Vean que el iris está bombado, el tratamiento es igual. Esta tiene mejor pronóstico porque más rápido se puede liberar con midriático, atropina para liberar la pupila y los corticoides para tratar el proceso inflamatorio, y además se asocia, ahora lo vamos a ver, a sulfa o antibióticos de acuerdo a la metodología que estamos sospechando. Entonces, el cuerpo ciliar y el iris, por vecindad, se inflaman juntos y producen la uveitis anterior. Pero las iridociclitis, que son las uveitis anteriores, ¿no es cierto?, producen, miren ustedes, dolor, alteraciones visuales, porque el humor acuoso está turbio, hay un edema de la córnea, y al comienzo hay una disminución de la presión intraocular. La presión intraocular normal era ¿cuánto? De 10 a 20 milímetros de mercurio, pero cuando comienza el proceso inflamatorio por la lesión del cuerpo ciliar y el proceso inflamatorio, disminuye la formación de humor acuoso. Pero cuando ya comienza a haber sinequias y se atrasa, se altera el tránsito del humor acuoso, entonces comienza a subir la presión intraocular por la sinequia y forman el hipopio. El hipopio es pus en la cámara anterior. Este es un nivel de pus. Pero es pus en el hipopio, es pus aséptica, no es bacteriana, pus aséptica. Ya saben. Y se forma por la albúmina y por las células inflamatorias que se van a depositar en la cámara anterior, y por gravedad se forma un nivel en la parte inferior de la cámara anterior. En
las uveitis intermedias, ya yendo hacia atrás, en la pars plana, pars planitis, también se llama, van a ver ustedes flotando grumos, hasta más grandes que esto, en el humor acuoso, va en el humor vítreo en la parte inferior, depósitos de esto que se llaman bolas de algodón o bancos de nieve, también se llaman. El acúmulo de este tipo de procesos de bola blanca inflamatoria que se deposita en la parte inferior de la retina, cerca del iris, ¿no? De la parte plicada, de la parte plana. Esto se presenta, este tipo de uveitis, la pars planitis, se presenta generalmente en pacientes jóvenes entre 8 y 12 años, más en mujeres que en hombres, ¿no? Pero no se sabe la causa real de la pars planitis. Sin embargo, el tratamiento también es midriasis, corticoides, y investigar si es que hay alguna causa que nosotros podamos. En general, tratamiento es corticoides y midriáticos para evitar las complicaciones. Entonces, las uveitis posteriores, ¿no? Podemos encontrar los signos de coroiditis, retinitis y vasculitis, ya en las uveitis posteriores, por detrás de la pars plana. Las coroiditis son manchas profundas, blancas, amarillentas o grisáceas. Las retinitis son más blanquecinas que las anteriores, ¿no? Y son nebulosas, su formación es nebulosa y producen oscurecimiento de la vascularización de la uvea o de la retina. Y las vasculitis son procesos que producen exudado y un tapizado inflamatorio de las venas de la retina. Esto es una coroiditis focal, de un granuloma, de un proceso inflamatorio, probablemente una toxoplasmosis. Esto es una coroiditis multifocal antigua, cicatrizada, donde se ve el pigmento y a veces la esclerótica también en algún lugar. Ya está cicatrizado, ¿cierto? Aquí tenemos una retinitis focal, vean ustedes que es blanquecina, activa. El proceso inflamatorio está activo. Y en este otro caso, aquí están las venas con su envainado, ¿no? Seroso, proteico, característico de la sarcoidosis. Y la panuveitis, cuando la uveitis afecta tanto al segmento anterior como al segmento posterior de la uvea, se extiende de la coroides hacia adelante, o de la parte anterior del iris y del cuerpo ciliar hacia atrás. De adelante o de atrás, porque la vascularización es la misma. Y la clínica en la panuveitis es pérdida brusca de la visión por un proceso inflamatorio, con dolor y con la inflamación, que es importante causa de este descontrol de la presión intraocular, por lo tanto, un aplanamiento de la inervación y pérdida de la visión transitoria. Esto es un granuloma, una uveitis granulomatosa por tuberculosis. Está borroso el fondo de ojo, la zona macular está afectada, está inflamada, aquí hay un granuloma y los vasos están poco visibles. Esto es una toxoplasmosis con una zona cicatrizada y una porción activa, un granuloma activo, porque en la toxoplasmosis a veces llega a tratarse, después del tratamiento llega a cicatrizar la lesión, pero con el tiempo pueden aparecer nuevas. Bueno. Y esto es un fondo de ojo en sal y pimienta, característico de la sífilis. Hay dispersión pigmentaria por todas partes, ¿no? Y alteración de las estructuras menos de los vasos. Los vasos no se afectan casi. Tenemos una ciliopigmenta y la papila también es pigmentaria. Pero la retinosis pigmentaria, que produce alteraciones pigmentarias parecidas a esto, se produce atrofia del nervio óptico y pérdida de la vascularización de la retina. Entonces hay que diferenciar hacer diagnóstico diferencial entre este tipo de
enfermedades. El diagnóstico entonces clínico. Primero miramos y hacemos nuestra sospecha clínica en base a las características de la uveitis. Después del laboratorio, donde hacemos un hemograma para tener un recuento leucocitario y hacer el seguimiento de la patología de acuerdo a las características. La eritrosedimentación es importante para la evolución. Y las pruebas específicas, si sospechamos una uveitis granulomatosa o si vemos un granuloma, entonces pedimos todos estos exámenes: asto, sífilis, HIV, toxoplasmosis, histo, tuberculosis, sarcoidosis y otras más. Exámenes coproparasitológicos, porque hay uveitis que son producidas por parásitos también. Radiografía del tórax. Esto es muy importante porque en la sarcoidosis es una de las causas importantes de uveitis granulomatosa. Y cuando hacemos una placa de tórax, ya saben ustedes lo que van a encontrar en la sarcoidosis, ¿no es? ¿Saben o no? En el mediastino. Cuando llegan neumología, se van a acordar. En el mediastino se encuentra hipertrofia de los ganglios del mediastino, notoria en la placa de tórax. Y entonces, si hay tuberculosis y hay tuberculosis pulmonar, vamos a ver las lesiones características de la tuberculosis, de parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Se hace también radiografía de la columna sacrolumbar para ver, sobre todo en la gente mayor, para ver alteraciones de artrosis o de artritis sacrolumbar. El tratamiento, el ideal tratamiento es el tratamiento específico. Cuando decimos esto es una tuberculosis, tratamos con los medicamentos que corresponden, ¿no? Pero hay dos facetas del tratamiento. El tratamiento no específico, que se hace tras que se hace el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico de uveitis y no vamos a esperar que se destruya la mácula, que el paciente pierda la vista de ese ojo y todo eso. Le brincamos con corticoides, con atropina. La atropina cumple la función de relajar el músculo ciliar, que disminuye la molestia, el dolor, el proceso inflamatorio, y además evita las adherencias, las sinequias, ¿no? Dilatando la atropina no se presenta la sinequia posterior, por lo tanto no va a haber glaucoma secundario por un proceso inflamatorio uveitis. Entonces se da atropina, corticoides y antibióticos sulfa. Generalmente usamos sulfa porque las sulfas enganchan con muchas de las patologías que producen uveitis. Eso es tratamiento inespecífico para que hacemos el diagnóstico. Pero antes de hacer el tratamiento tenemos que sacar muestras para hacer los exámenes del laboratorio, para que no creen confusión. Y una vez que tenemos el resultado del laboratorio, identificamos la patología, hacemos todos los exámenes, entonces vamos a dirigir el tratamiento donde corresponde. Por más que sea tuberculosa, la uveitis, a un paciente tuberculoso que le den 3 o 4 días de corticoides no le va a hacer nada, más bien le va a ayudar a aliviar un poco. Pero si le seguimos dando, le va a hacer daño, ¿no? Entonces, hasta hacer el diagnóstico, y si hacemos el diagnóstico de tuberculosis, medicamentos para eso, para cada cosa. Atropina, esto nunca se olviden, la atropina salva ojos en las uveitis, produce miriasis, reposo del cuerpo ciliar, evita la sinequia. Eso de la uva.